Desde hace miles de años, el hombre siempre ha buscado formas de adorar a Dios, a un Dios o a dioses. Siempre se ha buscado la imaginación, sobre todo en un objeto de oro, de plata o de barro, como en este caso. Pero la Biblia, inspirada por Dios nuestro Padre, es clara e inimaginable a veces cómo es posible que su palabra se armoniza desde el principio hasta el fin. Cada uno de sus escritores escribieron en diferentes épocas. Fueron campesinos, algunos de ellos, otros pescadores y algunos tal vez médicos y etcétera. Pero que sus pensamientos fueron guiados por Dios el Padre, nuestro Dios Jehová. Ese Dios invisible que adoramos según la Biblia y como la Biblia enseña, no como lo imaginamos nosotros. No podemos pensar de que sea un Dios de oro, de barro, como lo hacen muchos, o de que sean tres dioses en uno. Sería tonto imaginarnos de que Dios sea un pedazo de madera o sea un pedazo de piedra. Los profetas de nuestros antepasados, los apóstoles, adoraban a un Dios invisible. Con toda razón decía el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero muchos hasta hacen creer a la gente que están viendo derramar el Espíritu Santo y adoran a tres dioses. Alaban a tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero si leemos la Biblia, sea católica, evangélica o de cualquier otro tipo de religión que tenga el canon bíblico y en cualquier idioma, usted se dará cuenta que, como lo dice Malaquías 2:10, que un solo Padre tenemos, a un solo Dios tenemos. ¿Y por qué nos tratamos traidoramente unos a otros, profanando el pacto de nuestros antepasados? No podemos nosotros venir y imaginar y adorar a nuestra manera. Si Dios es un espíritu, lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. No podemos confundir a un Dios vivo con un Dios invisible o un Dios muerto que ni existe. Hoy en día, la gente, los religiosos sobre todo, confunden a las personas. Y se dejan confundir porque no escudriñan, no estudian. Pero si usted escudriñara la Santa Biblia y medite y lo practique, tal como está escrito, por ejemplo, en la misma Biblia católica, por ejemplo, si usted lee en el libro apócrifo, que no es inspirado, que no es parte del canon bíblico, pero si usted lee en el libro de sabiduría, en su capítulo 14, en adelante, usted se dará cuenta que habla en contra de aquellos adoradores que se postran a como está este hombre aquí, ¿verdad? Que se postran ante un objeto llamado Dios. Y en Isaías 5:20 del mismo libro de la Biblia católica, por ejemplo, hablando de cualquier traducción católica, dice, cuando Dios Jehová invitaba a los israelitas que se habían apartado de él, él les hacía el llamado y les decía, vengan. ¿Por qué dice él, va? En Isaías 5:20. ¿Por qué les rezan a un Dios de madera? No sean tontos. ¿Por qué les rezan a un Dios que es incapaz de salvar? Dice, vengan a mí, oh pueblo de Israel, yo soy Yahvé, tu Dios. Pero imagínate, leyendo en su propia Biblia y no entienden. ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo, ha venido a meter cizaña
y Él es el que confunde el pensamiento del hombre. Por lo que les digo, a aquellos que creen en dioses muertos o dioses inventados, porque es más fácil imaginarse uno, por ejemplo, de que sí existe un Dios invisible, porque al ver las estrellas, tan solo al observar la luna, el sol, pensar en el aire, la lluvia y todo lo que esta tierra nos genera o nos da, ¿de dónde viene? ¿Quién da esa fuerza o esa vida que tenemos? Y no digamos pensar en nosotros mismos, que somos seres vivientes, que tenemos un oído o dos oídos, por supuesto. Tenemos ojos, manos, pies, estómago. Somos, por decirlo así, una máquina inteligente, una obra especial hecha por un Dios vivo e inteligente, que no pudiéramos atribuirle estas cualidades a un pedazo de madera o a un pedazo de piedra o a miles o a dioses o a 3 dioses, cuando realmente la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, por inspiración: digno eres tú, Jehová. Los mismos ángeles lo dicen: digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Los invito a meditar en esto. Adoremos al único Dios vivo, invisible, pero real, porque estamos en este mundo no por casualidad, estamos por misericordia y amor, tanto de nuestro Padre Celestial como de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque gracias a nuestro Señor Jesús también, Él como co-creador o como participante de la creación, vivimos nosotros. Feliz noche.